Bienvenidos a este video podcast especial de Generadores de Bienestar. En esta oportunidad quiero que imaginen un mundo donde la educación se adapta a tus necesidades y no al revés. Un lugar donde todos pueden aprender a su ritmo, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Bueno, esto es posible gracias a Claxia, una plataforma virtual que está redefiniendo la forma en que accedemos al conocimiento. Desde la educación básica como la primaria y el bachillerato hasta carreras técnicas y cursos especializados, Claxia ofrece una variedad de programas diseñados para brindar una experiencia de aprendizaje personalizada y flexible. Son más de 14,000 estudiantes egresados con una metodología innovadora que le permite a Claxia abrir nuevas puertas a nuevas oportunidades educativas. Y bueno, precisamente en este video podcast, en este episodio me encuentro con Diego Ernesto García Camacho. Él es CEO de la cofundador de Claxia, y nos acompaña Luz Dari Becerra, psicóloga de la plataforma. Bueno, Diego, Luz, bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí en este video podcast de Generadores de Bienestar. Muchísimas gracias, Marvin, por este espacio tan chévere. Bueno, empecemos hablando de cómo inicia esa historia de Claxia, Diego. ¿Cómo se le puede contar a la gente de que nace esa idea, fluye, empieza a funcionar? ¿Cómo generas ese Claxia que todos podemos ver hoy en la web? Ok, claro que sí. Pues la historia empieza con mi papá. Mi papá tiene un colegio aquí en Bucaramanga, de bachillerato por ciclos. Y pues yo fui docente en ese colegio. Tradición familiar la docencia. Es tradición familiar, mi papá es docente también. Y entonces noté cómo hay algunas personas que tenían esas dificultades para poder asistir a un colegio presencial, y lo que mi papá hacía era mandarles unos módulos, en ese entonces, estoy hablando de como 15 años, mandarles unos módulos de estudio para que se prepararan allá. Okay, ¿sí? Entonces ahí vi que había un obstáculo para aquellas personas, y ahí fue donde tuve la idea. Como la educación a distancia. Exactamente. Entonces ahí empezó todo el auge de la tecnología. Se puede decir que esa fue la motivación tuya para hacer una innovación en el ejercicio que tu papá venía haciendo. Exactamente, y como yo estudié sistemas, entonces yo fui el que creé la plataforma. Claro, mataste ahí. Desde cero, aprendí a programar, creé todo, y ahí fue que arrancó la idea de Claxia, empezando con los adultos, bachillerato para adultos. Lucy, cuando tú te unes a Claxia, ¿cuál es ese rol principal el que entras a cumplir siendo psicóloga dentro de la plataforma? Bueno, principalmente yo entré como practicante en psicología organizacional, y en ese momento fue donde me di cuenta, por medio de las experiencias de los docentes, la problemática que estaban presentando los chicos en cuanto al bienestar emocional. Después de terminar la práctica, pues hice la solicitud para ingresar ya como psicóloga oficial de la institución, ¿sí? Y pues empezamos a trabajar por medio de estrategias en cuanto a las charlas psicoeducativas con los chicos, pero también con los padres de familia, ¿sí? Entonces, pues básicamente soy la encargada de la parte de la salud mental de los chicos estudiantes, pero también de los papás. Bueno, aquí tenemos al jefe. ¿Qué fue lo que más le gustó? Sí, ¿qué fue lo que le llamó la atención? Usted dijo, uy, esto me encanta de Claxia, tengo que estar ahí. Bueno, realmente lo que más me gusta de Claxia es la parte humana, ¿cierto? Porque primero la parte académica, ¿sí? Pero Claxia ha entendido que la parte académica es importante, pero es aún más importante la parte emocional de los estudiantes, ¿sí? Porque detrás de una pantalla hay seres humanos con problemas, con emociones, con retos, ¿cierto? Entonces eso es lo que como psicóloga, ¿cierto? Que busco siempre, pues la manera de ayudar y de conectar con otros seres humanos, fue eso, la parte humana de Claxia, y de cómo Claxia busca siempre las estrategias para hacer posible los sueños de otras personas. Diego, digamos que listo, ya me comentaste la motivación, de dónde inicia, ya tienes claras algunas cosas como la flexibilidad, que de eso ya vamos a hablar, la flexibilidad pues al momento de estudiar. Pero digamos que en el momento en el que tú entras a un mercado, tienes que de alguna manera diferenciarte, ¿sí? Así es. ¿Y cuál fue esa filosofía por la que te fuiste para que realmente se generara una diferencia con lo que ya existía en el mercado? Sí, pues la filosofía yo creo que es nuestro lema, que es transformando vidas con educación de calidad. Ese es nuestro lema, nuestro eslogan, y lo hemos venido mostrando a medida que
se han graduado los estudiantes, porque hemos notado pues cómo ellos realmente se les cambia la vida por el simple hecho pues de ser bachiller o terminar una carrera técnica. Eso es algo pues súper importante para nosotros. Y digamos, hablando del tema de la flexibilidad, que te decía que íbamos a profundizar, ¿cómo es el tema para que quien está estudiando pues se le cumplan esas necesidades de lo que está buscando? Porque a la final es eso lo que la gente quiere cuando se inscribe en algo. Entonces, ¿qué tan flexible es Claxia y cómo hace para atender esas necesidades individuales de los estudiantes que llegan a la plataforma? Eso es súper importante, eso es uno de los principios que tenemos, y es que las clases son personalizadas. Entonces el estudiante reserva su clase a la hora que quiera, ¿sí? Pues en la mañana, en la tarde. Puede organizar su horario. Exactamente, organiza su horario y es clase 1 a 1, ¿sí? También hay clases grupales, pero también puede organizarlas especialmente para los deportistas y artistas, ¿sí? Que no pueden ir, pues ya tienen su profesión ya definida, ¿no? Entonces buscan esta opción porque no pueden ir todos los días de 6 a 1 de la tarde a estudiar, sino que organizan su tiempo porque ya tienen su ocupación con esta profesión. Y además de la flexibilidad, además del tiempo, también hay algún tema de flexibilidad, no sé, en los temas que ven o en el desarrollo de las clases. Eso es algo súper importante porque aparte de la educación académica, es decir, matemáticas, física, que tienen que estudiar sí o sí, nosotros ofrecemos otros clubes extracurriculares. Ellos se pueden matricular sin ningún costo, como por ejemplo emprendimiento, finanzas personales, música, dibujo. Entonces ellos se pueden inscribir a cualquiera de esos, programación, educación emocional, aquí de parte de la doctora Luz, y eso es algo fundamental porque pues a mí cuando yo estudié en el colegio, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado finanzas personales, que es un predial, que es una nómina, con que se comen las cesantías. O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que realmente le sirven a uno en la vida cotidiana, que no enseñan en los colegios. Entonces eso es lo que tratamos de enseñar en clase. Digamos que normalmente en un esquema clásico uno va a una clase y recibe una lista de temas que todas las personas reciben, ¿verdad? Pero esa flexibilidad también incluye de pronto decir, bueno, yo soy muy... pude aprender muy fácil, digamos, la aritmética y quiero que el profe de matemáticas vaya un paso más adelante porque soy muy ducho en eso. El estudiante tiene la oportunidad, digamos, de profundizar en temas que a él le interesan, así no estén, digamos, que dentro de la lista de lo que va a haber en claro clase. Que sí, claro que sí, en la clase personalizada. Entonces es flexible de todas las maneras, sí. En horarios, en temas, en acceso. Exactamente, y todo es a través de la plataforma que es 100% hecha por nosotros. Entonces todo el contenido curricular está ahí organizado por materias, por grados. Entonces todo está ahí. Sincrónicas, asincrónicas. También clases sincrónicas y asincrónicas. Así es. Totalmente flexible entonces. Exactamente. Bueno, sí. Luz, y si hablamos de estrategias que se utilizan desde tu área, ¿cómo me podrías describir qué es ese apoyo que se le da a los estudiantes para brindar esa mejoría de bienestar emocional que se necesita en un entorno académico como este? Porque pues ellos no están compartiendo todo el tiempo en persona con otros niños y de alguna manera ese entorno emocional también tiene que ser trabajado. ¿Cómo es ese tema? Claro que sí. Bueno, pues mi labor en Claxia como psicóloga es precisamente eso, como crear las estrategias para los chicos, y me gusta bastante integrar estrategias prácticas realmente que les sirva a los chicos y sobre todo para que haya una transformación. Pero antes de decidir qué estrategia usar, me baso mucho en la estadística, ¿sí? Por ejemplo, pues el Ministerio de Salud en el 2024 pues, nos muestra que casi la mitad de los niños, adolescentes y jóvenes pues ya están teniendo problemas de salud mental. O sea, ustedes van estudiando tendencias también. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Sí, claro que sí, porque bueno, tenemos que crear también conciencia de la problemática que se está presentando en nuestro país, ¿sí? Y es ver esa estadística que nos llama demasiado la atención y ver que niños, niñas, jóvenes, adolescentes, o sea, tan chiquitos de 6, 11 años, ya están teniendo problemas de salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, como psicóloga hay una variedad de técnicas que podemos usar, pero básicamente yo utilizo la terapia cognitivo-conductual.
Entonces, eso tienes que explicarlo. Sí, Tienes que darme claro un ejemplo que de sí. eso, porque sí, ¿qué es eso? bueno, claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Mi labor es la promoción y prevención de la salud mental, Sí. ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de charlas psicoeducativas. De 2 a 3 veces a la semana, los chicos tienen completamente gratis este evento, ¿sí? Siempre intento que las charlas psicoeducativas, estos eventos, sea escucha activa, ¿cierto? Le digo a los chicos, miren, estamos en un espacio donde ustedes pueden reír, pueden llorar, pueden gritar, pueden expresar sus emociones, ¿cierto? Porque también estamos erradicando el estigma social que muchas veces, en cuanto a la salud mental, los estudiantes, la población infanto-juvenil se cohíbe en expresar sus emociones y eso es una problemática. Y en el entorno digital me imagino que también hay una brecha ahí. Más, sí. Sí, aún más. ¿Por qué? Porque sobre todo los adolescentes que están en una etapa completamente diferente, De una etapa desarrollo, bastante etcétera. compleja Sí. del desarrollo, ¿sí? No quieren prender la cámara, no quieren hablar en clase. ¿Por qué? Porque eso se llama ansiedad social, porque yo tengo miedo a ser criticado, a ser juzgado o a ser rechazado. Entonces me encierro en mi mundo. ¿Sí? Entonces básicamente esas Eso son... nos pasa a todos. Yo sufrí Sí. mucho eso Sí. en el colegio, a unos grados, ¿no? Yo creo que Siempre pandemia aislado. fue un curso para todo el planeta Sí, en ese tema. Descansar de Sí, claro. socializar. así es, sí. Yo siento ¿Y cómo enfrentar eso? Claro, entonces, bueno, para resumir, por medio de las charlas psicoeducativas, otra de mis labores también es la consultoría psicoeducativa que es personalizada, ¿sí? Bueno, básicamente cómo enfrentar la ansiedad social, eso es el resultado de una baja autoestima. Entonces, en estos espacios, sobre todo, incito a los chicos a fortalecer su autoestima, porque la autoestima, que es la relación que tenemos con nosotros mismos, es la base de una buena salud. Y digamos, ¿solo los chicos o los papás, las mamás, no sé, las personas que están cercanas a ellos también están en esa charla? Bueno, me encanta. Porque esa ese es el pregunta. círculo de ellos, o sea, realmente Claro. es el círculo de ellos físico, Depende ¿no? de ellos Físico. también muchas Claro. cosas. Demasiado. Mira que también Medicina Legal en el 2023 reportó 230 casos de suicidios en niños. Y sobre todo, o sea, si un chico está teniendo bajas notas escolares, eso significa que hay problemas en casa, algo está pasando. Sí. Y a veces, muchas veces el bullying, por no decir que siempre, empieza en casa. Entonces, no solo abordamos los chicos, sino también por medio de las escuelas de padres, psicoeducamos a los papás, porque, o sea, todos estamos intentando hacer lo mejor posible, ¿sí? Somos víctimas de víctimas, ¿sí? Hasta ahora, como que la salud mental se le está colocando atención y bueno, me siento mal, alzo la mano. Pero antes, pues, el estigma social. Y somos en cuanto a la mucho más salud conscientes mental. de eso ahorita, Sí, ¿no? y por eso Total. tenemos el club de los padres, El a club la de escuela, los padres. perdón, la escuela de los padres también. Escuela de padres. Agréguele eso a la flexibilidad. Sí, sí, total. Exactamente. Y es muy bonito porque padres de 50, 60 años en las escuelas de padres prenden el micrófono y dicen, wow, qué espectacular saber que hay otras maneras de educar a mi hijo, que es importante escucharlo, validarle las emociones y realmente el ambiente escolar desde que iniciamos este proyecto ha cambiado demasiado. Ujú. O sea, los padres como que bajaron las armas, como que somos un equipo, ¿sí? Y realmente no podemos esperar como institución que un estudiante rinda si en casa las cosas no Así están. es. Una pregunta ahí, hay, digamos, casos, me imagino que sí, muchos, que han empezado desde cero hasta lo último, que han Sí. recorrido toda su formación educativa en Claxia. Sí, de hecho, por eso fue que iniciamos con otros programas, ¿sí? Porque iniciamos con adultos, bachillerato para adultos. Y los mismos estudiantes nos piden, bueno, ¿y después qué sigue? O sea que eso me daría la respuesta a lo siguiente que te iba a preguntar. Ok. ¿Cómo ustedes ofrecen una variedad de programas, Sí. como acabas de decir? Porque no es solamente educación primaria y bachillerato, que es algo que no es normal, que no se ve en cualquier plataforma. De hecho, es algo, me parece que es algo muy exclusivo de ustedes, Sí. porque las carreras técnicas, las carreras tecnológicas, carreras universitarias, maestrías, he visto doctorados en línea, pero bachillerato y primaria no. Entonces, ¿cómo hacen ustedes en esa variedad, en ese universo de posibilidades que hay para escoger y orientar esos cursos de formación para
elegirlos, para seleccionarlos y para diseñar esos programas que ellos necesitan, que es lo que ustedes se preocupan. Sí. Lo chévere es que el mismo mercado nos dan los programas, porque a medida que estudian los adultos, primero que todo, ellos nos dicen, bueno, no tienes algo para mi hijo para estudiar la primaria. Entonces nosotros fuimos investigando, fuimos analizando, y de esa manera es que creamos todos los programas, desde primaria para niños de 6 a 10 años, el bachillerato para los niños tradicional anual, el bachillerato para adultos que terminan en muy poco tiempo, y contamos con 6 carreras técnicas a disposición, pues, para todos que puedan terminar en un año. O sea, todas las edades. Todas las edades, desde los 6 añitos los podemos tener hasta que se gradúen de técnico. Bueno, sí. Están escuchando. Si quieren hacer alguna carrera técnica por ahí, de pronto no tienen tiempo, no tienen tiempo para desplazarse, etcétera, entren a Claxia. Hablemos del papel que juegan las certificaciones, porque sé que tienen certificaciones internacionales en esas ofertas educativas que ustedes manejan. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué hay que pararle bolas a eso? Sí, de hecho, esa es la parte legal que nosotros tenemos, porque resulta que aquí en Colombia, sobre todo la educación virtual en primaria y bachillerato, todavía no está legislado, ¿sí? Entonces, investigamos muy bien. De hecho, pues estamos muy atrasados en esa parte, o sea, en pleno siglo XXI, con pandemia y todo, y todavía el gobierno no ha hecho nada en esa parte. Por eso nos tocó crear una escuela en Estados Unidos. Allá tenemos una escuela privada en Estados Unidos, y esa es la que nos da ese aval para poder ofrecer la primaria y bachillerato. Entonces, los que estudian en Claxia, lo que es el bachillerato, obtienen una doble titulación. Entonces, no solo el diploma colombiano, sino también el diploma americano, apostillado, incluido. Entonces, todo está ahí. Qué chévere nacer en esta generación y tener esta oportunidad, de verdad. Sí. Porque es que es algo que muchos no pudimos haber accedido. Sí. Muchas opciones. Sí, y Luz, ¿cómo colaboras con los profes, con ese equipo que está... ¿Todo el equipo está en Estados Unidos o hay profes acá? No, aquí están la mayoría. Yo creo que el 80% está aquí. Entonces, y ahí tenemos uno en Estados Unidos para lo del inglés. ¿Y cómo se colabora con los docentes, con ese equipo que forma a los niños, jóvenes, adultos, para crear ese ambiente de aprendizaje positivo que les permita avanzar, aprender, etcétera? Ok, bueno, con los profes hacemos reuniones, escuchamos sus experiencias. Ellos son los que nos cuentan esas experiencias de, bueno, estoy teniendo un chico que le están haciendo bullying. Tristemente, pues también hemos tenido casos de niñas que han intentado suicidarse, tienen ideación suicida. Entonces, pues principalmente desde mi labor, siempre motivo a los profes a que se tomen el tiempo para investigar, ¿sí? Para investigar cómo está el cerebro de los chicos en esos momentos, para saber qué estrategias puede utilizar en el aprendizaje, ¿sí? Porque teniendo en cuenta que no solo es un estudiante, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, es un ser humano que está detrás de esa pantalla. Y la idea es esa, que ellos se sientan escuchados, acompañados, comprendidos, y no hay como, de pronto, que no sientan que solo nos interesa la parte académica, ¿sí? Bueno, y ya con el grupo de trabajo de Claxia, como secretarias, coordinadoras, nos gusta mucho hacer actividades, hacer talleres de amor propio, de autoestima, de sanación emocional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo siempre digo, o sea, todos estamos acá, pero nadie sabe las batallas internas que tú tienes, ¿sí? Siempre llegamos al puesto de trabajo con una gran sonrisa, pero detrás de eso hay una vida, hay problemas, ¿cierto? Entonces, siempre busco eso, como empatizar y decir, todos somos seres humanos y todos estamos tratando de hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, desarrollamos la inteligencia emocional para tener empatía con nuestros compañeros, para saber leerle de, uy, en esos momentos creo que no se siente bien, y vamos a ser amables con nuestros compañeros. Eso es algo muy, muy chévere. Me hubiera gustado que en mi colegio me enseñaran a ser feliz, porque eso es para aprender. Es algo de la parte emocional muy chévere. Una decisión, sí. E incluso a mí me encanta demasiado trabajar con los chicos. ¿Por qué? Porque el título académico, ir a un colegio, ir a la universidad, claramente es importante. Pero sin las habilidades sociales, sobre todo la inteligencia emocional, pues ese título realmente no va a servir de nada, ¿cierto? Porque lo más importante es
saber, primero, entender mis propias emociones y segundo, entender, que es lo más difícil también, entender las emociones de mi compañero, ¿cierto? Para que haya pues un ambiente laboral, ¿no? Porque obviamente todos tenemos emociones no tan chéveres, pero no podemos ir golpeando y gritando pues cada vez que sintamos esa emoción. Entonces básicamente con ellos esa es mi labor, como hacer actividades donde ellos se sientan esa parte humana, no solo como tú eres la secretaria, tú eres la coordinadora, sino que aquí pues todos somos un equipo. Así es, el conocimiento suma, pero la actitud multiplica muchísimo cualquier actividad. Luz, ¿y algo que te haya pasado con los profes en ese proceso? ¿Algo que nos quieras contar? Bueno, en esos momentos recuerdo dos cosas gratificantes que realmente ahí es donde he dicho como wow, ha valido la pena pues el camino que estamos trazando. Y una vez estaba dando una charla psicoeducativa a los chicos, sí, ¿cierto? Y pues yo les pregunté, porque era sobre inteligencia emocional, qué sentían ellos en ciertas situaciones, sobre todo que les generara pues como esas emociones no tan chéveres, ¿no? Y qué hacían para manejar esa emoción. Entonces un niño empezó a contarme que él tenía un perrito, y el perrito, cuando él le colocaba comida, no le gustaba que le molestara el plato. Sí. Entonces el niño dice que él le colocó la comida y fue a cogerle la taza de comida y el perrito lo mordió. Entonces él me decía, no, Zico, a mí me dio muchísima rabia. Pero yo me acordé de las charlas y las estrategias que tú me has dado de respiración, que cuento hasta 10, inhalo, exhalo. Me calmé y él me decía, o sea, si no hubiera manejado esta estrategia, yo creo que yo le hubiera dado una patada al perro porque realmente me dio rabia, ¿sí? Entonces él decía, y me calmé, y luego lo miré y pues me pareció como tan tierno y recordé que era mi perrito y que lo amaba mucho y ya, me pasó la rabia. Entonces realmente eso fue muy bonito decir como, wow, o sea, esos chiquitos ya están implementando estrategias tan importantes en su vida. ¿Sí? Entonces, bueno, en muchos casos también así como que el hámster le mordió, ¿sí? Son, sobre todo los niños, pues ellos son más abiertos. Y el impacto que tienes porque se sale de una enseñanza para aplicar en o durante la educación para que ellos interfieran o intercambien o generen conocimiento entre ellos, se sale de ese espacio educativo para aplicarlo en la vida. Total, sí. Y también es muy bonito eso, de que ellos prenden la cámara, participan, cuentan sus experiencias, cuentan, a veces me dicen o escriben por el chat como, ay sí, todos los días que me levanto, yo hago yoga, hago mindfulness, entonces son muy tiernos, ¿sí? Como de ver sí. Que son pequeños pero tan inteligentes que ya empiezan a integrar todas estas cosas, entonces pues es bastante satisfactorio, ¿sí? Bueno, por otro lado, otra historia, llegó un estudiante, él pues ya es adolescente, ¿cierto? Eso fue por consultoría privada, ¿sí? El chico pues llegó bastante mal emocionalmente, sobre todo autoestima baja. Lo pidió, él quiso. Sí, él lo pidió. Sí, las asesorías son completamente gratis, entonces él la solicitó. Básicamente pues la autoestima baja llegó a su vida cuando empezó la etapa de adolescencia. Claro, porque cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, pues ya no sabemos quiénes somos, ¿cierto? Entonces él decía, me da miedo hablar con las personas, me da terror que alguien me mire, no quiero salir, solo quiero estar en mi cuarto. Antes grababa videos para YouTube tocando con mi guitarra y eso me hacía muy feliz. Mi relación con mis papás era súper chévere, pero me siento, o sea, mal conmigo mismo. Entonces, bueno, empezamos básicamente a trabajar pues la autoestima, darles estrategias para que él pudiera pues poco a poco ir cambiando por medio de la terapia cognitiva conductual que anteriormente te decía, que básicamente es identificar los pensamientos. Eso fue con lo que hicimos con él, identificar pues aquellos pensamientos que le estaban causando malestar, qué emociones le estaban generando y qué conducta le estaba teniendo. Eso lo hace comprender qué tiene, qué sucede. Sí, total. Es como vamos a la raíz del problema, ¿cierto? Y bueno, pues básicamente también para resumir, pues fue maravilloso poco a poco cómo fue cambiando todo. Y para mí el resultado de que, wow,
ya, o sea, tuvo una transformación, fue que él me dijo, volví a retomar el canal de YouTube y estoy empezando nuevamente a tocar la guitarra, a grabarme y a subir los videos a YouTube. Entonces eso es muy bonito. Diego, desde el momento en el que ocurre lo de tu papá, cuando se gesta esta idea, hasta hoy, ¿cuánto tiempo hay? Como unos 13 años. Y en ese tiempo, desde la fundación, Sí. ¿cuál es ese momento más gratificante que tú dices, hombre, tengo que compartirlo, tengo que contar a la gente algo que me pasó y que realmente solo lo he podido vivir gracias a este proceso con Claxia? Sí, hay varias historias ahí. De hecho, pues ya hoy en día no tengo tanto contacto con los estudiantes, pero sin embargo ellos me buscan. Hubo uno que me buscó, mejor dicho, agradecerme completamente lo que había hecho por su esposa, porque pues ella había sufrido de muchos abusos cuando era niña, ¿sí? Prácticamente trata de blancas aquí en Cartagena, ella es de Cartagena. Y entonces él pues la sacó de ese mundo, ¿sí? Y dijo, no, pues vamos a empezar a que estudies, a que, mejor dicho, vuelvas a vivir, ¿no? Entonces ahí fue cuando nos contactó para estudiar, se graduó y él me invitó, inclusive hasta la casa, me agradeció, es un puertorriqueño. Y ha venido también a Bucaramanga, somos grandes amigos y siempre me ha agradecido por eso, porque pues la forma como le ayudamos a recobrar ese logro, ¿sí? De poder ser bachiller para esta persona fue... De alguna manera le haces honor al eslogan. Sí, total. Tal cual. Y ahí hay muchos estudiantes, por ejemplo, con problemas de salud, que pues les toca prácticamente en camilla y estudiar, ¿sí? Hay otros que también el desplazarse, que están en unas veredas y les toca hora y media desplazarse en burro, en canoa, que alcanza a llegar a internet, porque es necesario que llegue a internet. Donde alcanza a llegar a internet, hay educación de clase. Ok. ¿Y cuál ha sido ese mayor desafío emocional que has visto en lo que has manejado, Luz? Wow. Creería que el mayor desafío es la ideación suicida que los niños y adolescentes se están presentando. Y es trabajar por medio de estas charlas psicoeducativas tanto a los estudiantes como padres para intentar dar como ese granito de arena pequeño de erradicar el estigma social y decir como, o sea, es normal sentirnos mal, ¿sí? Entonces, creería que eso, como escuchar una de nuestras estudiantes intentó suicidarse, se tomó pastillas, ¿sí? Incluso tuvimos una niña que nos reunimos con el centro psicológico donde ella estaba internada, sí, para hacer esa planeación de cómo iba a estudiar, ¿no? Sin quitarle la autonomía y la responsabilidad, que al final eso también le iba a ayudar a salir adelante. Entonces, esos retos emocionales son bastante fuertes. Yo recuerdo también una que llegó el año pasado a estudiar más o menos como año, porque había sufrido de matoneo, bullying en el colegio, porque estaba en un colegio tradicional. Las compañeras le cogieron el cabello y se lo cortaron, mejor dicho, de una manera increíble. Y imagínense, o sea, eso es algo que, mejor dicho, la muchacha va a quedar marcada con eso, ese bullying tan tremendo que sufrió. Y ahí, pues a raíz de eso, pues nosotros la recibimos, ¿no? Pues estudio virtual desde la comunidad de la casa, pues acompañé a una psicóloga como Luz Dari. Total. Y bueno, acá sí quisiera resaltar como lo bonito de este espacio que estamos hablando de bienestar, y básicamente eso es lo que queremos darle a nuestra comunidad, ¿cierto? Esa esperanza de que no solo se están formando académicamente, sino que también están transformando su ser, sí, están aprendiendo a sanar sus heridas internas y están aprendiendo estrategias para hacerle frente a cualquier situación que se les pueda presentar en la vida. Entonces yo creería que eso es lo más bonito, ¿sí? Poder dar una esperanza de vida y una transformación. Yo creo que eso de identificar cómo nos sentimos y cómo estamos es algo muy importante. Sí. ¿Cómo estás? No, pues feliz. Esa es la respuesta de siempre. Sí, ¿Cómo estás? Sí. Bien. ¿Cómo estás? Bien, por súper dentro, bien. Pero realmente, por dentro nervioso, ¿no? Pero realmente. Bueno, incluso cuando uno va al psicólogo a la terapia, ¿no? No sé si alguna vez has ido a una terapia con psicólogo. Sí. Cuando tú me preguntas cómo estás, yo digo bien, súper bien. Pero espera que te pregunte tu psicólogo, ¿cómo estás? Ya,
ahí automáticamente Sí. nos quebramos, porque es como estás de verdad lo que tú dices. Sí, total, Realmente total. cómo Y estás. muchas veces no somos sinceros Es con las verdad. personas que están cerca Es verdad, sí. y que son realmente quienes nos pueden apoyar. Pero bueno, también deben haber historias de éxito. Historias de éxito, ya saliéndonos, digamos, al tema ya de lo que hace Clatzia, aparte de todo tu apoyo y toda la parte emocional, esas historias de éxito en particular que quieras resaltar. Yo sé que hay varias. Bueno, lo que te decía anteriormente, esa es una historia de éxito bastante interesante para mí. El chico que llegó deprimido porque él ya tenía un diagnóstico de depresión, que se sentía muy mal consigo mismo, y el empezar nuevamente a retomar pues esta actividad de tocar la guitarra, de mostrarse al mundo, pues eso es bastante gratificante, ¿no? Bueno, otra historia. Yo también tengo sé una. que hay hay chicos que seguramente muchas de las personas que están viendo este video podcast reconocen porque los han visto en televisión, de hecho. Sí, sí. ¿Cómo son esas historias de éxito? Bueno, yo tengo una en particular que me parece muy, muy llamativa, y es que graduamos a un señor de 68 años de edad de bachiller. Él me decía, venga, esto ya a mi edad. Yo, no, hágale. Y terminó el bachillerato y empezó a estudiar Derecho. Y como a los 5 años, como a los 74 años, se graduó de abogado y alcanzó o sea, duró como 10 años, porque ya falleció, pero duró 10 años Pues el éxito ejerciendo. no tiene edad. Exactamente, sí. Y él disfrutaba ayudando a las personas y tiene un buen cargo, una buena empresa. Y Bueno. el ejemplo de los chicos más conocidos. Bueno, tenemos tenemos 3 estudiantes que participaron en La Voz Kids. Pues, actualmente son estudiantes. Está Dana Michelle, que ella es un talento, mejor dicho, nato para el canto. Luciana también está pegándola mucho. Además, ustedes tienen cursos de canto, creo. Sí, está entre los clubes Sí, de emprendimiento, música, todo eso. Ahí está el de canto. Y hay una niña que esta sí me parece, Camila. Ella, la profesora vio que tenía un talento innato para hablar. O sea, ella era en el colegio virtual, en la clase virtual, ella hablaba y hablaba. Y la profe me dijo, mire, esta niña tiene un talento muy chévere, hagamos algo con ella. Entonces creamos Radio Kids en nuestras oficinas, así como acá 2 micrófonos, bien chévere, y ella nos empezó a entrevistar. Entonces los padres vieron un talento también en ella, y ella ahora es una youtuber, ha entrevistado a Nairo Quintana, ha entrevistado mejor dicho, ya tiene muchos seguidores y ha sido algo espectacular con ella. Interesante. Diego, en tus palabras, ¿cómo crees que, ya después de lo que hablamos, Sí. cómo crees que impacta Clatzia la vida de más de esos 14,000 estudiantes egresados? Uy, de muchísimas maneras. O sea, las historias que comenté, por ejemplo, la distancia, o sea, sobre todo para los padres impacta de una manera realmente impresionante, porque para ellos esto es estresante, Sí. es estresante de pronto lidiar con, por ejemplo, que mi hijo está expuesto a las drogas que hay en los colegios presenciales, porque han llegado muchos casos así, no, yo prefiero que mejor retirarlo de ese colegio porque me lo están dañando, tal. Entonces esos impactos que tenemos sobre todo también a los padres es algo súper positivo en ellos, en todas esas historias que tenemos. ¿Y cuáles son esos planes a futuro que podemos hablar aquí de Clatzia? ¿Qué viene para Clatzia? Se viene a la universidad, estamos buscando la manera de conectar con una universidad, y en la parte tecnológica, de hecho, pues la plataforma de Clatzia ya tiene inteligencia artificial, ¿sí? que la apoya a los docentes a calificar. Pero entonces queremos que las clases sean más personalizadas. Entonces eso va a ser el futuro de la educación, sin duda alguna. La inteligencia artificial va a estar metida en la educación sí o sí. Entonces van a tener un robot que les explique las clases al ritmo de ellos, porque en un salón de 40 estudiantes el profesor va a un ritmo normal, pero hay unos estudiantes que van más avanzados, otros que más lentos. Entonces gracias a la inteligencia artificial eso es posible ahora. En alguna parte leí el eslogan que me habías dicho al inicio, lo recuerdo: conectando sueños, creando futuros.
Para ustedes dos, ¿qué refleja eso cada día en su trabajo, en su labor? Wow, para mí es desde la empatía, que nuestra comunidad se sienta escuchados, acompañados y comprendidos mientras encuentran el camino para cumplir esos sueños. Que muchas veces eso es lo que se busca, un mejor futuro. Claro que sí, muy bueno. ¿Y para ti, Diego? Esa parte sí es algo muy chévere, me gusta ese lema, porque es que nosotros somos como un peldaño del camino al éxito, a los sueños que ellos tienen. O sea, tienen que pasar por una educación pues, que transforme las vidas, de calidad, para que puedan llegar a cumplir todos sus sueños y sus metas. Bueno, Diego, Luz, muchísimas gracias por haber estado en este episodio video podcast de Generadores de Bienestar. Muchísimas gracias por este espacio tan bonito, y pues antes de irnos pues quiero hacer una invitación muy especial a todos pues, los que nos escucharon y nos vieron, de que se matriculen, tomen la decisión, ¿sí? La página es www.clasia.com con K y Z, entonces ahí está toda la información de todos nuestros programas, ¿sí? Entonces para que no lo olviden ahí. Bueno, y a todos ustedes no olviden buscarnos en todas las plataformas, Vanguardia Podcast. Quien les habla y a quien ven, Marvin Tavera.